Hola, antes de comenzar con nuestro programa de hoy, les quiero anunciar que hace unas semanas YouTube catalogó nuestro contenido de inapropiado y desmonetizó nuestro canal. Pero esto no nos va a detener. Vamos a seguir haciendo nuestro mayor esfuerzo por seguir trayéndoles las noticias más relevantes de manera objetiva y veraz. Les recomiendo que nos sigan también en otras plataformas que hallarán en la descripción para evadir la censura. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bienvenidos a NTD. Soy Eduardo Zompa y estas son las noticias de hoy. El presidente Biden reveló hoy su ambicioso plan de infraestructura, pero ¿cómo afectará esto a las empresas estadounidenses? El representante Matt Gaetz respondió a las acusaciones por presunto tráfico sexual. El congresista se encuentra ahora bajo investigación judicial. Texas está presionando a la vicepresidenta Kamala Harris. El gobernador quiere respuestas sobre el tráfico de niños en la frontera. Y en Colombia, un grupo de rescatistas está luchando por encontrar a 11 mineros que llevan 5 días atrapados. El presidente Biden reveló un nuevo plan billonario de infraestructura. Biden dijo que el objetivo es mejorar la infraestructura de la nación y hacer una transición hacia las energías renovables. Pero, ¿a qué costo? Veamos los puntos principales del plan. El presidente Joe Biden reveló este miércoles su plan de infraestructura por un valor de $2 billones. La Casa Blanca publicitó el plan antes del anuncio de Biden. Se trata de crear empleos ahora. También se trata de invertir en las industrias del futuro. Además de arreglar las carreteras y puentes, el plan también incluye una amplia agenda sobre el cambio climático y el bienestar social. El plan prevé destinar $621 mil millones para reconstruir la infraestructura de transporte del país, como carreteras, puentes y transporte público. Esto incluye una inversión de $174 mil millones en el mercado de los vehículos eléctricos. El plan de Biden también propone $400 mil millones para cuidar a los adultos mayores y las personas con discapacidad. Otros $213 mil millones para construir y modernizar viviendas asequibles y sostenibles. También hay dinero para impulsar la fabricación, la investigación y el desarrollo estadounidense, así como para el fomento de la fuerza laboral. Por ahora, Biden ha evitado que los estadounidenses más ricos sufran un aumento de impuestos. El plan no incluye aumentar la tasa marginal superior del impuesto sobre la renta ni el impuesto sobre las ganancias de capital. En cambio, pondrá a las empresas estadounidenses en peligro, elevando la tasa de impuestos corporativos al 28%. El presidente está proponiendo una forma de pagar sus inversiones públicas, reformando, haciendo más justo el código fiscal de las empresas. También propone cerrar las lagunas del código fiscal que permiten a las empresas trasladar sus beneficios al extranjero. La implementación del plan prepara el terreno para el próximo enfrentamiento partidista en el Congreso. Los legisladores están de acuerdo, en su mayoría, en que se necesitan inversiones de capital, pero difieren en cuanto al tamaño total y la inclusión de programas tradicionales considerados como de bienestar social. Escuchemos ahora lo que dijo el presidente Biden sobre su plan. Hoy viajó a Pensilvania para revelar los detalles de su paquete de infraestructura de varios billones de dólares, pero a algunos les preocupa que esté repleto de programas que harían al gobierno más grande y a la economía más pequeña. En una ciudad famosa por sus fábricas de acero que impulsaron el auge industrial de Estados Unidos, Biden expuso su paquete de $2 billones para arreglar carreteras y puentes. Históricamente, la infraestructura había sido una iniciativa bipartidista. El plan también está lleno de iniciativas sobre el cambio climático, como $170 mil millones para impulsar el mercado de vehículos eléctricos. Y esto tiene como objetivo eliminar las tuberías de plomo de los hogares. Pero eso no es todo. Esta propuesta dedica miles de millones a una agenda de bienestar social al ampliar las oportunidades de alquiler de viviendas asequibles a las comunidades marginadas en todo el país. Construiremos, mejoraremos y climatizaremos viviendas y edificios comerciales asequibles y de bajo consumo para millones de estadounidenses. Algunos demócratas incluso quieren dar un paso más allá. Le están pidiendo a Biden que agregue más pagos de estímulo constantes en el proyecto de ley. Junto con el reciente proyecto de ley de estímulo, la iniciativa de infraestructura de Biden otorgaría al gobierno federal un rol mayor en la economía estadounidense que no ha tenido en generaciones.
Sabemos que la respuesta es un papel más limitado para que el gobierno pueda hacer las cosas que hace mejor, en lugar de la expansión del gobierno que estamos viendo en estas grandes ideas progresistas de la administración Biden. Biden bautizó al proyecto como el Plan de Empleo Americano. Como les dirán los expertos, esto reduce la deuda federal a largo plazo. Pero el economista Venskin no cree que tenga el efecto deseado. La cantidad de gasto y deuda que esto pondrá en nuestra economía y ralentizará la economía, habrá menos innovación, menos mejoras tecnológicas que realmente han generado menos emisiones de carbono con el tiempo. El plan podría tardar 15 años para dar frutos. Por ello, Biden sugiere elevar el tipo del impuesto corporativo al 28%, pero aseguró a los estadounidenses que no se aumentarán los impuestos para las personas que ganen menos de $400,000 al año. Recientemente salió a la luz un informe según el cual el congresista Matt Gaetz está bajo investigación por el Departamento de Justicia por presunto tráfico sexual. El representante se pronunció sobre el asunto y negó cualquier participación. Tenemos más detalles desde el Capitolio. Ayer se informó que el congresista republicano de Florida, Matt Gaetz, enfrenta una investigación del Departamento de Justicia por relaciones inapropiadas con una joven de 17 años. Gaetz apareció en el programa de Tucker Carlson anoche, donde negó las acusaciones tachándolas de falsas y de ser parte de un complot mayor, para extorsionar a su familia por dinero y arrastrar su nombre por el barro. El New York Times está circulando una historia sobre que yo viajé con una mujer de 17 años y se puede verificar que esto es falso. La gente puede observar mi registro de viajes y ver que ese no es el caso. Lo que está pasando es una extorsión contra mí y mi familia, que involucra a un exfuncionario del Departamento de Justicia. Durante la entrevista nombró a un exfuncionario del Departamento de Justicia, David McGee, y le acusó de formar parte del complot para extorsionarle a él y a su familia. Estaremos atentos para esta historia y nos aseguraremos de darle las últimas noticias a medida que se desarrollen los detalles. Mientras, los videos del presidente Joe Biden en YouTube siguen recibiendo una cantidad desproporcionada de no me gusta. El gigante tecnológico anunció en Twitter que va a probar una nueva función que esencialmente hará desaparecer la función no me gusta y solo hará visible la cantidad de me gusta. La compañía dijo que está probando este cambio en respuesta a los comentarios de los creadores de contenidos y por su bienestar. Sin embargo, Google, la empresa matriz de YouTube, fue acusada de alterar los algoritmos y censurar las voces de los conservadores. Major, el perro presidencial de Biden, volvió a atacar. Esto se produce después de un ataque a principios de mes contra un oficial de seguridad en la Casa Blanca. El perro fue enviado de vuelta a Delaware para una estancia de 2 semanas en el complejo de Biden, donde debía recibir un entrenamiento adicional. El último incidente tuvo lugar en el jardín sur de la Casa Blanca, donde el perro mordió a un empleado del Servicio de Parques Nacionales. El secretario de prensa de la primera dama, Jill Biden, Michael LaRosa, dijo que Major todavía se está adaptando a su entorno. En este momento no está claro cuál será el siguiente paso para el perro de la familia Biden. Regresamos contigo, Eduardo. Un alto funcionario dijo que la crisis fronteriza de este año está en camino de superar la crisis del 2019 bajo el expresidente Trump. Los reporteros pudieron recorrer ayer una de las instalaciones. Advertencia: las historias de los menores no acompañados pueden ser angustiosas de escuchar. Un alto funcionario fronterizo dice que espera que más de 1 millón de inmigrantes lleguen a la frontera entre México y Estados Unidos este año. Si eso sucede, superará la oleada fronteriza de 2019. Varios reporteros recorrieron el martes una abarrotada instalación para menores no acompañados en Donna, Texas. Estos niños cruzan solos. El padre paga una cantidad al traficante. El miembro del cártel o el traficante llevará al niño, lo llevará al río, lo entregará a la balsa, los colocará en una balsa y dirá, ok, vete. La instalación alberga ahora a más de 4,000 inmigrantes. Eso es 4 veces la ocupación que había antes de la pandemia. El agente fronterizo dijo que una de las niñas le dijo que había perdido a su madre y que no tenía padre. Así que viene a este país porque su tío va a ser el padrino. Y le pregunté, ¿a qué estado te diriges? ¿Cuál es tu destino final? Me dijo, no lo sé, solo sé que allí nieva. El agente cuenta que hace 1 mes y medio enviaron a una niña al hospital, pero se dio cuenta de que no podía hablar. La razón por la que iba al hospital era porque la habían violado en grupo, y la razón por la que no podía hablar era porque había perdido la voz mientras la violaban. Esas cosas impactan mucho.
El excomisionado de la patrulla fronteriza, Mark Morgan, dice que la patrulla fronteriza capturó a más de 150,000 personas que cruzaron ilegalmente la frontera en marzo. La Oficina de Seguridad Nacional dijo que están trabajando para sacar rápidamente a los niños de las desbordadas instalaciones fronterizas. La vicepresidenta Kamala Harris habló por teléfono con el presidente de Guatemala el martes. La Casa Blanca dijo que acordaron trabajar juntos para abordar las causas fundamentales de la inmigración. También dijo que Harris le agradeció por sus esfuerzos para asegurar su frontera. Y esto sucedió mientras varios cientos de hondureños parten hacia Guatemala en su camino hacia Estados Unidos. Es la segunda caravana que parte de Honduras este año. El gobernador de Texas, Greg Abbott, exige respuestas y acciones a la vicepresidenta Kamala Harris sobre lo que él llama una crisis humanitaria en curso en la frontera. Abbott llamó a Kamala Harris zar de la frontera. En una carta la presiona para que dé respuestas sobre el tráfico de niños cerca de la frontera. Culpa del aumento de cruces ilegales a lo que llama políticas de fronteras abiertas de la administración Biden. Abbott pide a Harris que declare abiertamente lo que está haciendo para detener el flujo de inmigrantes ilegales en el país. También le pide que se persiga a los traficantes de personas. Además, insta a Harris a que visite la frontera por sí misma, para que pueda ver la crisis de primera mano. La Casa Blanca aún no ha respondido a una solicitud de comentarios. Un informante de Aduanas y Protección Fronteriza habló con Project Veritas. Él reveló documentos que muestran que este año ha aumentado el número de cruces de delincuentes sexuales. Un agente anónimo de Aduanas y Protección Fronteriza reveló información y documentos a Project Veritas. Él mostró un documento llamado Border Intelligence Daily, en el cual se informa de un número récord de delincuentes sexuales detenidos por la agencia. Más de 200 delincuentes sexuales ya han sido detenidos este año, en comparación con poco más de 150 en todo el año pasado. El agente decidió mantener su identidad en secreto. You sure these numbers are accurate? I would probably say they're under. Él dice que la cifra solo incluye a las personas condenadas por delitos sexuales en Estados Unidos que ya fueron deportadas. También afirma que ha encontrado a hombres y mujeres víctimas de violaciones mientras patrullaba y que estuvo con ellos en el hospital. El agente dice que las políticas del expresidente Trump disuadieron a la gente de cruzar la frontera ilegalmente. Él dice que los contrabandistas apuntan a las zonas donde no se ha construido el muro y envían a las familias a cruzar primero. Él dice que los migrantes más peligrosos le siguen, mientras los agentes de la patrulla fronteriza están ocupados. El agente veterano dice que las instalaciones estaban en pésimas condiciones durante el gobierno de Obama. En una habitación podía haber de 300 a 400 personas y cuenta que el olor en las instalaciones era repugnante. Él dice que ese número bajó entre 20 y 40 personas cuando Trump asumió el cargo y las condiciones se volvieron mucho más humanas. Y al regresar, hablaremos de las declaraciones del congresista Scott Perry sobre las leyes de armas y el aumento de la violencia en el país, y algunas de las preocupaciones sobre la legalización de la marihuana en Nueva York. Esto y más en NTD. La gloria de las obras maestras del piano de los periodos barroco, clásico y romántico. New Tang Dynasty Television te invita a unirte a la competencia internacional de piano NTD 2021. Juntos, preservamos y revitalizamos el arte de la auténtica música clásica para piano. Octubre de 2021 en Nueva York. Regístrate ahora en piano.ntdtv.com. Los crímenes violentos están creciendo en las ciudades estadounidenses y nuevos proyectos de ley sobre armas están llegando al Senado. El congresista Scott Perry explica a NTD lo que piensa que hay detrás del aumento de la violencia.
Veamos los detalles. El congresista republicano Scott Perry dijo a NTD que los estadounidenses están comprando más armas últimamente porque hay un aumento de la delincuencia en los núcleos urbanos. Perry cree que los proyectos de ley sobre armas deben dirigirse a los criminales y no a los propietarios de armas que respetan la ley. Los criminales, por definición, no respetan las leyes, así que otra ley que exija a un criminal o a cualquiera rellenar un papeleo o lo que sea, si un criminal quiere conseguir un arma ilegalmente y usarla, ciertamente no se va a preocupar por, ya sabes, rellenar algo de papeleo. Perry critica los dos proyectos de ley sobre armas que aprobó la Cámara de Representantes recientemente, diciendo que no abordan los recientes tiroteos. En vez de eso, Perry quiere que los legisladores analicen la raíz del aumento de la violencia. La desintegración de la familia en Estados Unidos. Eso lleva a la gente a menudo a lugares a los que normalmente no iría. Los pone en situaciones en las que podrían sentirse impulsados a cometer actos criminales por los motivos que sean. Perry añadió que el hecho de que ciertos delitos no sean perseguidos y que ciertas leyes no se apliquen plenamente incentiva más actos delictivos. También quiere que se analice más detenidamente qué es lo que realmente mata a más personas y no simplemente desarmar a los ciudadanos respetuosos con la ley. Los rifles son menos responsables de los asesinatos en Estados Unidos que los cuchillos y hasta cierto punto menos responsables que otras armas, algo que el FBI puede clasificar con manos y pies. Perry cree que las leyes sobre armas deberían centrarse en los problemas de salud mental, además de en los criminales, pero no confía en los burócratas para determinar el estado de salud mental de las personas. Hay gente, literalmente, en nuestra sociedad y entre los responsables políticos que afirmarían que el simple hecho de querer tener un arma de fuego podría considerarse en sí mismo como un problema de salud mental. Así que tenemos que tener mucho cuidado con quién determina cuáles son los parámetros de la salud mental. El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, dijo la semana pasada que el Senado votará pronto sobre la ampliación de los controles de antecedentes. El líder de la minoría del Senado dijo el lunes que los proyectos de ley deben impedir que las personas con problemas mentales tengan armas y que está dispuesto a dialogar con los demócratas para discutir la comprobación de antecedentes. La marihuana recreativa ya es legal en el estado de Nueva York, pero un ex detective de la policía de Nueva York dijo que le preocupan las complicaciones que podría traer. Tenemos los detalles. Los neoyorquinos ahora pueden poseer hasta 3 onzas de marihuana. Sin embargo, la venta de cannabis se legalizará hasta dentro de unos 18 meses cuando el estado elabore una normativa. El gobernador Andrew Cuomo anunció el miércoles que firmó un proyecto de ley que legaliza la marihuana para adultos. Lo llamó un día histórico y señaló que este nuevo proyecto de ley anulará automáticamente las condenas anteriores por posesión de marihuana. Los defensores de la medida dicen que esto pondrá fin a la vigilancia por la marihuana racialmente dispar. La senadora estatal Liz Kroeger, que redactó la ley, afirma que el 40% de los ingresos fiscales por la venta de cannabis se destinará a las comunidades minoritarias. Pero el comisionado del Departamento de Policía, Dermot Shea, dijo que le preocupa lo que la nueva ley significará para los neoyorquinos. Señala que esta ley legaliza el fumar marihuana al aire libre y eso no lo hicieron la mayoría de los otros estados. El ex detective del Departamento de Policía de Nueva York, Rob O'Donnell, también pidió a la gente que piense en el impacto que esta medida tendrá en la vida cotidiana de las personas y advierte de las posibles complicaciones. ¿Realmente queremos que los maestros, los bomberos, ya sabes, los operadores de máquinas, quieres que tu contador, ya sabes, salga a fumar marihuana durante el tiempo que hace la contabilidad en tu oficina? Y aunque dice que cree que hay argumentos para legalizar la marihuana medicinal, la marihuana recreativa no es lo mismo. El uso con fines recreativos no es un uso medicinal, así que los beneficios para la salud realmente no son parte de eso. O'Donnell se opuso a la afirmación de que la policía está atacando injustamente a las comunidades minoritarias. Si estás en la calle y fumas marihuana y es una sustancia ilegal, te arrestarán sin importar tu color o tu grupo demográfico. La policía está más en algunos lugares que en otros de la ciudad, y eso se basa en los patrones de delincuencia. Aún así, los neoyorquinos no pueden fumar ni vapear marihuana en lugares como universidades, lugares de trabajo y hospitales. La Comisión Federal de Comercio recibió una queja de que las aplicaciones de Google Play Store
están recopilando información personal de niños menores de 13 años. Las aplicaciones están etiquetadas como aprobadas por los profesores, pero los grupos de defensa dicen que esto es engañoso. Grupos de defensa quieren que la FTC investigue las aplicaciones para niños en Google Play Store, alegando que están recopilando ilegalmente datos personales de los niños. Lo que hacen los niños en los juegos, así como cualquier otra información que tengan sobre ellos en función de dónde han estado antes, se utiliza para luego dirigirse a los niños con publicidad personalizada basada en datos, y eso es una violación de la Ley de Protección de la Privacidad de los Niños en Internet. La Ley de Protección de la Privacidad de los Niños en Internet dice que en general no se puede recoger información personal de un niño, a menos que se cuente con el permiso de los padres. Los padres deben tener el control. Esa es la idea en la que se basa la Ley de Protección de la Privacidad de los Niños en Internet y la norma COPPA. La norma lleva años en vigor. 3 estudios diferentes descubrieron violaciones generalizadas con hasta un 50% de aplicaciones para niños que infringen la ley. 2 de las aplicaciones citadas en la denuncia de la FTC incluyen a Hatchimals Collectibles y Bubu, mi mascota virtual. Un portavoz de Google dijo que la compañía hizo más estrictos los requisitos en torno a los anuncios, el contenido y los datos personales, y etiquetó ciertas aplicaciones como aprobadas por los profesores. Pero también hacen declaraciones de que, ya sabes, estos videos, estas aplicaciones son seguras para los niños, y no creemos que violar la ley de privacidad de los niños califique como seguro, así que creemos que Google necesita investigar las aplicaciones que recomienda a las familias. Los grupos de defensa han presionado con éxito en el pasado para que la FTC actúe. La FTC tiene actualmente la denuncia. Escuchamos a expertos sobre cómo la nueva administración Biden puede hacer frente a amenazas a la seguridad nacional, amenazas que provienen del espionaje digital de la China comunista. Les ofrecemos más información sobre la visión del comisario de la Comisión Federal de Comunicaciones sobre Huawei y su relación con la iniciativa china La Franja y la Ruta. No hay nada que le guste menos a un comunista que escuchar la verdad dicha libremente. El comisionado de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, dice que Estados Unidos necesita continuar con el acertado esfuerzo del Departamento de Estado para promover redes limpias en todo el mundo y seguir comprometiéndose con otros países para contrarrestar los esfuerzos del régimen chino de promover a Huawei a través de su iniciativa de la Franja y la Ruta. ¿Sabes? En África yo mismo he estado a un par de horas en coche por una carretera llena de baches fuera de cualquier ciudad importante. Tienes estas pequeñas comunidades y hay carteles de Huawei por todas partes. Por lo tanto, están jugando un juego muy largo con respecto a esta iniciativa de la Franja y la Ruta en Huawei. Dean Cheng es un investigador senior de la conservadora Heritage Foundation. Chen dijo que tanto los proveedores chinos de Internet como los fabricantes de hardware y los diseñadores de software pueden ser obligados a cumplir con la ley china. Él dice que en el sistema chino no hay sociedad civil y que nada está fuera del alcance del PSC. Así que afirma, tanto si se trata de una empresa privada como de una empresa estatal, el PSC sigue teniendo acceso a ellas e incluso puede tener comités del Partido Comunista que supervisan todos los aspectos de las operaciones. Esto, combinado con el término chino ABC de inteligencia artificial, Big Data y computación en la nube, permite al PSC gestionar una enorme cantidad de datos para mantener la vigilancia sobre su población, dice Cheng. Esto incluye los típicos aspectos de espionaje para tratar de averiguar los secretos militares de otros, sus planes de guerra, los diseños de sus aviones de combate o los planes de transporte. Pero además de eso, es vigilar a quienes los chinos consideran elementos antichinos. Según Cheng, estos elementos antichinos pueden ser el gobierno tibetano, las organizaciones que defienden la libertad religiosa o simplemente los grupos que se oponen al PSC. Señala que para China todos estos son objetivos en los que el PSC debe penetrar. Nori Torkel es el comisionado de la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos. Torkel, que es uigur, mencionó el hecho de que el PSC sancionó a la presidenta Geu Ilmenchín y al vicepresidente Tony Perkins durante el fin de semana en represalia por las sanciones de Estados Unidos a las entidades implicadas en el genocidio contra los uigures en Xinjiang.
Esto es una señal de desesperación y un intento de China de tratar de cambiar la narrativa. Trata de convertir esto en un "y yo más", tratando de llamar mentiroso a Estados Unidos o a los profesionales objetivos que tienen formación y conocimiento sobre el tema. Así que cuando no tienen nada que decir, cuando están acorralados, esto es lo que hacen. El ¿y tú qué? Se remonta a la propaganda de la Guerra Fría en la que la Unión Soviética, en lugar de responder a las preguntas incómodas sobre sus actividades, señalaba acontecimientos negativos en Estados Unidos y otras partes del mundo occidental para desviar la responsabilidad. Torkel dice que cuando el régimen chino llama mentirosas a las personas que se oponen a sus abusos, esto se convierte en una preocupación mundial y dice que ahora es una cuestión bipartidista. La administración Biden publicó ayer sus primeros informes sobre prácticas de derechos humanos por países durante 2020, en el que se destaca la situación de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Aquí tenemos los detalles. El secretario de Estado, Antony Blinken, dio a conocer el martes el informe anual por países sobre prácticas de derechos humanos. El documento sirve de guía al Congreso para determinar la ayuda exterior a otros países. En el informe, Blinken dijo que demasiadas personas siguen sufriendo en condiciones brutales, destacando a países como China, Venezuela, Cuba y Nicaragua. Respecto a Cuba, el documento dice que los problemas de derechos humanos más importantes son las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas y las torturas en contra de disidentes políticos. También considera que no existe libertad de prensa en la isla y acusa al régimen castrista de negar a los cubanos el derecho a formar partidos políticos. Estas y otras vulneraciones de derechos que se están produciendo causan un daño incalculable que va mucho más allá de las fronteras de cualquier país. En cuanto a Venezuela, Blinken enfatizó las ejecuciones ilegales del régimen chavista, así como las restricciones a la libertad de expresión, prensa e Internet impuestas por la dictadura que controla la televisión, la radio y otros medios de comunicación. Estados Unidos también acusa al régimen de Nicolás Maduro de socavar las elecciones del pasado 6 de diciembre, donde el chavismo obtuvo el 92% de los escaños y no participó la oposición. Sobre Nicaragua, Blinken menciona que el régimen de Daniel Ortega aprobó en los últimos meses leyes cada vez más represivas contra la oposición, la sociedad civil y la prensa independiente, además de llevar a cabo una campaña de acoso, intimidación y violencia contra sus supuestos enemigos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos removió de su lista negra a las empresas AMG SAS de Alessandro Bazzoni &C y Serigraphy Club de Bazzoni Alessandro, vinculadas al presunto prestanombres de Nicolás Maduro, Alex Saab. Las empresas habían sido sancionadas por la administración Trump un día antes de que el expresidente dejara el cargo. En esa ocasión, Estados Unidos sancionó a 3 personas, 14 entidades y 6 embarcaciones por vínculos con una red que buscaba evadir las sanciones impuestas al sector petrolero de Venezuela. El Departamento del Tesoro dijo en ese entonces que la medida se aplicó a quienes habían conspirado con el ministro del régimen, Tarek El Aissami, y el blanqueador de dinero, Alex Saab, para negociar la venta de cientos de millones de dólares de petróleo venezolano. Las empresas removidas el día de hoy son propiedad del empresario Alessandro Bazzoni, quien fue acusado, entre otras cosas, por operar en el sector petrolero venezolano y brindar apoyo financiero a la empresa Petróleos de Venezuela S.A. Por otro lado, los famosos cerezos en flor de Washington, D.C. ya han alcanzado su máximo nivel de floración. Los funcionarios están instando al público a ver los árboles en flor de forma virtual y los visitantes dicen que se sienten afortunados de estar allí. Melina Weisskopf nos trae más información desde D.C. Los cerezos en flor de D.C. son siempre un hermoso espectáculo que reúne a personas de todos los estados y de todo el mundo. Pero este año ver estos capullos florecer es una experiencia mucho más preciada para algunos. Una mujer nos cuenta que son las primeras vacaciones que ha tenido desde que empezaron los confinamientos por el virus. Estas son las primeras vacaciones después de un año. Es realmente hermoso. Mi corazón está lleno de todas esas flores. Ha hecho calor, por lo que la floración de los cerezos de D.C. alcanzó su máximo punto el domingo, unos días antes de lo previsto. Es impresionante, es tan hermoso. Me encanta, no sabía qué esperar, ya que todavía estamos en marzo y no estaba segura de si habían florecido o no.
El Servicio de Parques Nacionales instó al público a quedarse en casa y disfrutar de los cerezos en flor de forma virtual a través de una Bloom Cam. También advirtieron que si se concentra demasiada gente, se cerrará todo el acceso a la Tidal Basin, al igual que el año pasado. Los visitantes siguen acudiendo en persona, aprovechando al máximo este acontecimiento anual mientras pueden. Después de todo, verlo con tus propios ojos es una experiencia difícil de explicar con palabras. ¿Te gustan más las rosas o las blancas? No lo sé, me gustan las dos. Para todos los estadounidenses, por favor, vengan a disfrutar de esto. Las flores durarán entre 7 y 10 días, si el buen tiempo continúa. Pasamos a noticias internacionales con María Laura Claverí, quien nos tiene las noticias más importantes de Latinoamérica y el mundo. Gracias, Eduardo. Ya van 5 días desde que 11 mineros colombianos quedaron atrapados en una zona rural. Las brigadas siguen luchando por encontrar algún sobreviviente. Los trabajadores de rescate y voluntarios continúan intentando rescatar a los 11 mineros que quedaron atrapados en la zona rural de Neira, en Colombia, desde el pasado viernes. Según reportaron, el hecho se dio luego de que fuertes lluvias en la zona ocasionaron una inundación en una mina ilegal de oro y los mineros quedaron atrapados en un valle de 17 metros bajo tierra. Los familiares de los trabajadores y los voluntarios se reunieron el martes para realizar una misa cerca del lugar. Palabra de Dios. Todo esto. Las esperanzas son muy mínimas de poder saber algo de mi hermano. Queremos que prontamente sean rescatadas los cadáveres de estas personas. Es lo primero que hay que hacer, es la prioridad. Segundo, el acompañamiento a las familias. Voy a disponer de parte de la gobernación para enviarle unas ayudas a estas familias que hoy están de luto. La Agencia Nacional de Minería de Colombia, ANM, informó que desde el martes lograron sacar cerca de 5.000 metros cúbicos de tierra para poder así extraer el agua que hay dentro con una motobomba. Hasta el momento no se ha encontrado ningún sobreviviente ni los cuerpos de los desaparecidos. En lo que va del año, la ANM registró 33 muertes relacionadas a este tipo de accidentes en minas ilegales. Las autoridades ecuatorianas dieron a conocer el martes la puesta en marcha de un plan impulsado por Estados Unidos para que las aduanas de Ecuador cuenten con equipo tecnológico para controlar el contrabando, el lavado de activos y el narcotráfico. Tenemos más detalles. La vicepresidenta de Ecuador, Alejandra Muñoz, el ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, el embajador estadounidense Michael Fitzpatrick y representantes del Servicio Nacional de Aduana de Ecuador presentaron en Guayaquil una misión técnica denominada Custom and Border Protection, patrocinada por Washington en virtud de un acuerdo de principio suscrito entre ambos países en 2018, cuyo objetivo es elaborar un informe con los parámetros técnicos de seguridad. Los puertos están aquí para el comercio internacional, obviamente, pero con los mejores de estándares, con mejores prácticas, con facilidades para no frenar, pero para agilizar el comercio internacional. Ministerio de Gobierno y Aduana firmarán una resolución basada en un informe técnico con estándares internacionales del tipo de tecnología que deberán implementar puertos y aeropuertos en el país para tener y para cumplir sus requisitos para operar. El informe respaldará la primera regulación conjunta entre el Ministerio de Gobierno y el Servicio Nacional de Aduana de Ecuador, SENAE, sobre la obligación de puertos y aeropuertos de implementar a su costa y bajo estándares internacionales nueva tecnología no intrusiva de control. Solo trazabilidad y procesos permite evitar la corrupción, reducir al máximo la discrecionalidad, ser eficientes y no poner trabas innecesarias al comercio de nuestro país. La vicepresidencia y el Ministerio de Gobierno precisan en sendos comunicados que gracias a esta iniciativa, el Estado ecuatoriano no tendrá necesidad de continuar asumiendo costos de adquisición o mantenimiento de los nuevos equipos tecnológicos y que su puesta en práctica no supondrá un aumento de precios a operadores del comercio internacional. Francia se prepara para celebrar el bicentenario de la muerte de Napoleón.
La restauración de su mausoleo supondrá el inicio de una serie de eventos con los que el país quiere marcar la trascendencia histórica del emperador. Francia restaura el mausoleo de Napoleón. Así se llevan a cabo las obras dentro del complejo monumental de los Inválidos. Su conclusión marcará el inicio de una serie de eventos en el bicentenario de la muerte del emperador, con los que Francia quiere recordar su trascendencia histórica. Conmemoraciones no exentas de controversia, con una opinión dividida entre aquellos que consideran que Napoleón representa una parte oscura de la historia de Francia y los que respaldan su legado. A los pies del enorme sepulcro trabaja la restauradora Céline Wong. Explica que es un trabajo minucioso cuyas etapas se deben respetar. Las obras, que comenzaron en mayo del 2020, han limpiado y reparado todos los mármoles del conjunto, como las 13 estatuas aladas, símbolo de las victorias militares del emperador y que miran permanentemente a la sepultura. El presupuesto de los trabajos ha sido de unos 800.000 euros, que se ha cubierto en su integridad con una suscripción popular. El mausoleo, acostumbrado a recibir 1,2 millones de turistas al año, no tiene fecha de reapertura al público debido a las restricciones impuestas en París para tratar de contener la pandemia de coronavirus. Y hoy se celebra el día del alimento más emblemático de México, el taco. El país azteca nos cuenta cómo se prepara este delicioso platillo. Este miércoles se celebra el Día del Taco en México. Con tortillas de maíz o harina de trigo, el país azteca celebra en un día un alimento muy típico de su región. Sandra Hernández, regente de la taquería El Morocho, asegura que los tacos son primordiales en el día a día. También agrega que ese tradicional plato no es el mismo que imaginan los extranjeros, quienes se llevan una sorpresa al probar los auténticos mexicanos. Es una fuente que todo mexicano es lo más primordial que comen. Sales temprano de la casa a trabajar y pues no te da tiempo de cocinar y eso. Cualquier lado agarras, comes un taco y rápido vas y calmas para que cuando llegues a tu trabajo o todo eso ya estés algo comido. Si los extranjeros se dejan enamorar por los tacos de calle, los más democráticos para los habitantes de la Ciudad de México son los baratos tacos de canasta, que se pueden adquirir por un precio en torno a los 5 pesos por unidad, es decir, $0.25. El polo opuesto a los históricos tacos de canasta son los tacos veganos, que en un poco más de un lustro se están haciendo hueco en los barrios acomodados de la capital mexicana. Luis Rodríguez es el fundador de Por Siempre Vegana, una alternativa que ha resultado exitosa. Realmente, mira, la mayoría de los tacos lo que tienen son marinados, ¿no? Y esos marinados son los que nosotros también hacemos y simplemente cambiamos el insumo principal. Nuestros insumos principales son la soya, el trigo y las setas. Digamos que estos 3 elementos son los alimentos transitorios. El taco es mucho más que un alimento para México, es emblema de su cocina y de su cultura. Y ahora los dejamos con Julián Bertone, quien nos trae las noticias sobre China. Muchos se escandalizan al ver que los estudios Disney agradecen a organizaciones del Partido Comunista Chino en Xinjiang en la película Mulan. Lo hicieron porque permitieron a Disney filmar en la región. Pero este es solo un ejemplo de cómo los estudios de Hollywood ceden ante el régimen chino. Algunos estudios también colaboraron estrechamente con el régimen en la realización de películas. China es uno de los mayores mercados cinematográficos del mundo y mantiene una fuerte influencia sobre Hollywood. El director de cine Chris Fenton revela que China extendió su propia censura estatal a la industria cinematográfica occidental. No. This is just the way it works. If you want to get your product and service into China, you got to appease the government. You got to make sure the CCP is okay with what your product and service is. Fenton es conocido por películas como Iron Man 3 de 2013 y Looper de 2012. Detalló sus propias experiencias sobre cómo el régimen chino puede influir en una película de Hollywood. In the case of Looper, we actually took a movie that was supposed to take place in the future in France, and we actually altered it so that in the future it took place in China. And not only did we alter it so it took place in China in the future, but we worked with the Chinese municipal government
to actually design the skyline of Shanghai in the way they envisioned Shanghai looking 40 years in the future. Contó que en la película el régimen chino quería que Shanghái pareciera la ciudad tecnológicamente más avanzada de la Tierra. We were essentially showcasing China as a brand in the movie itself and showcasing China as the place where everybody wanted to be, no matter where they lived in the world. And most people that watched the film never even realized that they were actually seeing ingredients of Chinese propaganda in the film. Reveló que muchos estudios cinematográficos están cediendo proactivamente a las exigencias de China. But there's lots of cases now where studios are actually placating the CCP and then also working with the Chinese government to actually portray Chinese in a certain way, staying away from sensitive topics, whether it's Tibet or Taiwan or Hong Kong or the Uyghur atrocities, whatever it is, there's a real... Fenton cree que la única forma en que Hollywood puede hacer frente a la influencia china es si la industria boicotea al mercado chino. And it's strength in numbers. And if suddenly the populace of China can't get access to any Hollywood content or anything from the West that has that cultural fabric, the Chinese government will have to relent and retreat. Why? Chris Fenton también escribió un libro sobre el tema, titulado Feeding the Dragon, Alimentando al Dragón. Habla en detalle de la lucha por el poder blando de China y del dilema de $1 billón que enfrenta Hollywood. Pasemos ahora a los Juegos Olímpicos. El Comité Olímpico Internacional, o COI, se negó a trasladar los próximos Juegos de Invierno fuera de China. El comité eligió a Beijing como sede de los Juegos en 2022, pero ahora se enfrenta a una creciente presión para cambiar el país anfitrión. Se debe a las preocupaciones por los abusos de los derechos humanos por parte del régimen chino. Recientemente, algunos políticos canadienses y una organización de derechos humanos pro-Hong Kong con sede en Australia pidieron al Comité Olímpico que cambie la sede de los Juegos. La Organización de Derechos Humanos afirma que China no es un anfitrión adecuado debido a sus violaciones de los derechos humanos, y si el comité permite que Beijing acoja los Juegos, estará condonando sus acciones al proporcionarle tanto beneficios económicos como una aprobación internacional simbólica. El comité respondió diciendo que ya planteó cuestiones de derechos humanos a los funcionarios del PSC y añadió que el comité y las Olimpiadas deben mantener lo que llamó una neutralidad en cuestiones políticas globales. Gracias, Julián. Estas fueron las noticias de hoy. Invitamos a toda nuestra audiencia a que se suscriban a nuestra lista de correo para así recibir nuestras novedades, en especial en caso de que debamos cambiar de plataforma. Hallarán el enlace en la descripción. Muchas gracias por acompañarnos, que tengan una feliz noche, nos vemos mañana.